Hola a todos, todas y todas, espero que se encuentren muy bien junto a su familia y sus seres queridos durante esta cuarentena. Les cuento, yo durante esta cuarentena he aprovechado también de ver algunas series de las que me gustan. Por ejemplo, Friends, un clásico de los 90. Ayer, mientras veía la serie y pensaba de qué les puedo hablar a los chiquillos en este video, me encontré con esta escena. Como cosas sobrenaturales del Triángulo de las Bermudas o la evolución. ¿Acaso tú no crees en la evolución? No, no mucho. ¿Entonces no crees en la evolución? No lo sé. Eso del mono y Darwin, eso es un cuento chino. Eso creo que es tan simple. ¿Tan simple? Es el proceso de cada cosa viviente en este planeta que involucra millones de años desde el organismo unicelular. ¿Es tan simple? Sí, yo no lo creo. ¿Qué? Como se podrán estar imaginando, este video voy a estar hablándoles sobre la evolución. Pero no sobre la evolución como tal, sino que para ser un poquito más específicos les voy a estar hablando sobre las evidencias que comprueban la evolución. ¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué hay tantos seres vivos diferentes? ¿O cómo es que se originaron tantos seres vivos diferentes? Quizás algunos piensen que estos seres vivos han sido los mismos desde el origen de los tiempos. Quizás otros piensen que estos seres vivos han ido cambiando paulatinamente o han cambiado de golpe. A lo largo de la historia, la humanidad ha entregado diversas explicaciones para tratar de dar respuesta a esas preguntas. Algunas de estas explicaciones se fundamentan en creencias culturales o religiosas, mientras que otras de estas se fundamentan en evidencias y en hechos. Por su parte, la comunidad científica, siguiendo esta idea de que la ciencia tiene como finalidad explicar el mundo a través de hechos y evidencias que pueden ser comprobables, ha establecido la evolución como la respuesta a estas preguntas, es decir, el cambio paulatino de las distintas especies a lo largo del tiempo. Para poder afirmar que la evolución es una teoría completamente real y comprobada, los científicos y científicas han tenido que recopilar una serie de evidencias. Esta evidencia es mucha a lo largo del mundo y a lo largo de la historia. Y es por eso que nosotros las podemos agrupar en 5 grandes categorías: el registro fósil, la anatomía comparada, la embriología, la biogeografía y los aportes que ha hecho la biología molecular. Como ya saben, el registro fósil corresponde a todo, pero todo tipo de fósil que alguna vez haya sido descrito en la literatura científica. Nosotros ya hablamos sobre fósiles en un video anterior. Es por eso que si aún tienes dudas respecto a los fósiles, te recomiendo volver a ver ese video. La anatomía comparada corresponde al estudio de las semejanzas y diferencias que van a existir entre distintas estructuras presentes en organismos. La anatomía comparada nos permite, por ejemplo, comparar las patas de un conejo con quizás el ala de un ave, o comparar las aletas de una ballena con las de un delfín, o quizás incluso comparar las alas de un insecto con las de un murciélago. Las diferentes estructuras comparadas se pueden clasificar en 3 tipos de órganos: órganos homólogos, órganos análogos y órganos vestigiales. Los órganos homólogos son aquellos que comparten estructuras internas, pero que difieren en su forma exterior y en su función. Por ejemplo, al comparar el brazo de un ser humano con el ala de un murciélago, o la aleta de un delfín o una ballena, nosotros podemos encontrar estructuras que son muy similares. Si se fijan, vamos a encontrar primero un hueso, que en el caso del ser humano se llama húmero, seguido por 2 huesos, que en el ser humano se llaman radio y ulna. La ulna antes se conocía como cúbito. Y después de eso encontramos los huesos de la muñeca y los huesos que van a formar la mano y los dedos, que van a ir variando de especie a especie. Pero si se dan cuenta, a pesar de que cambian un poco de forma, se mantienen esos huesos. Ahora, si comparamos la función que cumplen estas estructuras en los distintos seres vivos, nosotros podemos mencionar que una ballena o un delfín van a ocupar sus aletas claramente para nadar. El ala de un murciélago o de algún tipo de ave van a servir para que ellos vuelen. Y en cambio, la función que cumplen para nosotros los brazos van a ser agarrar cosas. Tomando en cuenta eso, nosotros podemos establecer
que estos tres tipos de seres vivos pueden tener algún ancestro en común. Los órganos análogos son aquellos que comparten una misma función, pero que difieren en su estructura interna. En el caso de comparar el ala de un murciélago con el ala de un insecto, rápidamente vamos a notar que ambos comparten la misma función, es decir, que ambas permiten que este ser vivo o este organismo pueda volar. Pero, si nosotros observamos las distintas estructuras presentes en el ala, vamos a notar que son muy distintas, es decir, que estas corresponden a órganos análogos entre sí. Los órganos vestigiales van a ser todos aquellos que antiguamente cumplían una función específica, pero que con el paso del tiempo quedaron en desuso. Al observar, por ejemplo, una boa constrictor o una ballena, podemos encontrar estructuras muy similares a las que están presentes en salamandras. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos encontrar un isquión. El isquión es un hueso que forma parte de la cadera y que permite que allí se inserten las piernas. Como nosotros sabemos, las ballenas y las boas constrictor no tienen piernas. Entonces, ¿cuál es el uso de esta estructura? Ninguno. Efectivamente, no es ningún uso para esa estructura. Es por eso que ellas corresponden a estructuras vestigiales. Como ustedes sabrán, los seres vivos tienen un ciclo de vida formado por distintas etapas. Una de esas etapas corresponde al periodo embrionario. Durante el periodo embrionario, este ser vivo nuevo se está formando, ya que ese periodo embrionario corresponde al periodo de tiempo entre la unión de los dos gametos, es decir, cuando el espermatozoide se une con el óvulo, hasta el momento del nacimiento de este nuevo ser vivo. La embriología, entonces, es la disciplina que se va a encargar de estudiar los seres vivos durante este periodo de tiempo. Cuando hablamos de la embriología como una evidencia de la evolución, no podemos dejar de mencionar a Ernest Haeckel. Ernest Haeckel fue un científico alemán quien se encargó de estudiar distintos seres vivos, específicamente sus embriones. Él realizó una serie de dibujos y además él planteó una ley en la cual él establecía que el desarrollo de los seres vivos podía recapitular de alguna manera los distintos procesos evolutivos que había ocurrido en esa especie. ¿Cuál fue el problema con lo que él postuló y cuál fue el problema con sus dibujos? Y además de eso, ¿cuál fue el problema con Ernest Haeckel? Primero que todo, sus dibujos, después de un tiempo, se descubrió que habían sido retocados de alguna manera. Lo que él hizo en el fondo fue Photoshop de esa época, cambió los dibujos un poco, ligeramente, para que tuviesen un poco más de similitud en sus primeras etapas. Si bien los dibujos que hizo Haeckel fueron retocados, la interpretación actual de la evidencia embrionaria aún mantiene que algunos seres vivos comparten ciertas similitudes durante algunos procesos tempranos de su desarrollo. Específicamente ciertas especies que mantienen cierta cercanía evolutiva, cierto parentesco. Si bien no podemos negar el aporte de Haeckel a la ciencia, también es innegable que Haeckel aportó mucho a la discriminación durante la Alemania nazi. Haeckel, además de introducir las ideas de Darwin a Alemania, introdujo también algunos pensamientos de lo que se conocía en ese entonces como darwinismo social. El darwinismo social se basa en esta idea de la selección del más apto, pero aplicada a sociedades, es decir, que hay ciertos grupos de una sociedad que son más aptos que otros. Claramente nosotros sabemos hoy en día que eso es totalmente falso. Estas ideas además propulsaron el desarrollo de la eugenesia. La eugenesia se refiere a distintas prácticas que lo que buscan es la reproducción selectiva de la sociedad. Esto quiere decir que algunos grupos de la sociedad puedan reproducirse, mientras que otros no. Algunas de las prácticas de eugenesia que se ejercían en ese momento consistían, por ejemplo, en la esterilización forzada de algunos grupos, o prohibían incluso que ciertos grupos de la sociedad, principalmente minorías como los judíos, pudiesen reproducirse, es decir, pudiesen tener hijos con otras personas. Algo que hoy en día podría llegar a sonar muy descabellado, pero que en ese momento la gente lo pensaba como un bien para la sociedad alemana. Como algunos o algunas de ustedes podrán imaginarse, esto constituye claramente una violación a los derechos humanos, y además de eso constituye la violación de los derechos sexuales y reproductivos que todas, todos y todes tenemos. Lamentablemente este tipo de situaciones no solamente ocurrieron en la Alemania nazi, sino que existen una gran variedad de países en donde ocurrieron y de hecho aún ocurren situaciones como esta. Si tienen un poco de tiempo extra, los insto a que investiguen un poco más sobre estos distintos hechos
No olvidemos que la memoria histórica nos sirve para evitar cometer este tipo de errores, o mejor dicho, atrocidades como humanidad. La biogeografía hay que entenderla como la disciplina que va a estudiar la distribución de las distintas especies a lo largo de todo el planeta y además las causas de esa distribución. Para entender esto de mejor manera es conveniente saber un poco sobre la teoría de la deriva continental, la cual nos plantea que en un inicio todo el planeta Tierra tenía un único supercontinente, el cual se llamaba Pangea, y que con el paso del tiempo y debido al movimiento de las placas tectónicas comenzó a fragmentarse. Además, estos fragmentos se comenzaron a separar y a distribuir a lo largo del planeta Tierra, provocando que el mapa se vea como se ve hoy en día. Un caso en el cual podemos encontrar evidencia biogeográfica de la evolución consiste en el de algunas aves no voladoras, como pueden ser los ñandú, los emúes y los avestruces, los cuales los podemos encontrar en continentes que se encuentran a mucha distancia, pero a pesar de eso comparten características en común. Por su parte, la biología molecular nos permite estudiar distintos procesos en relación a las moléculas que participan en ella. Una de estas moléculas, que es muy importante para todos los seres vivos, es el ADN o ácido desoxirribonucleico. Este ácido es la molécula que va a aportar toda la información hereditaria de los seres vivos, es decir, que va a ser algo así como un gran libro de recetas que le va a permitir a nuestras células construir todo lo necesario para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Una característica importante del ADN y que es común en todos los seres vivos es que este va a estar formado por 4 tipos de nucleótidos. Los nucleótidos son algo así como los bloques que van a ayudar a construir esta hebra de ADN, y estos pueden ser de 4 tipos: adenina, timina, citosina o guanina. La forma en la cual esto se lleva a una evidencia evolutiva consiste en comparar estas hebras de ADN y encontrar distintas similitudes o diferencias entre los distintos seres vivos que se estén comparando. Lo importante aquí consiste en que esto nos va a poder permitir establecer de una manera mucho más fidedigna qué tipo de relación existe entre un grupo de organismos y otro. Además, la información presente en el ADN le permite a los y las científicas establecer distintos relojes moleculares que les pueden servir para establecer en qué momento una especie se logró separar de otra. La biología molecular no solamente va a poder estudiar el ADN, sino que va a poder estudiar las proteínas. Como les mencioné antes, el ADN es algo así como un libro de instrucciones para crear todo lo que necesite nuestro cuerpo y el cuerpo de los distintos seres vivos. En este punto es importante considerar que esas instrucciones nos van a permitir a nosotros producir distintos tipos de proteínas que van a cumplir una serie de funciones distintas en nuestro organismo. Por ejemplo, la hemoglobina va a tener la función de transportar el oxígeno presente en nuestra sangre. Por ejemplo, la hemoglobina va a tener la función de transportar el oxígeno presente en nuestra sangre. Si nosotros quisiésemos comparar, por ejemplo, la secuencia de aminoácidos, es decir, la secuencia de los pequeños bloquecitos que van a formar una proteína, en este caso la hemoglobina, si por ejemplo lo quisiéramos comparar en el caso de un ser humano, de un macaco y de por ejemplo una rana, encontraríamos que la mayor similitud la vamos a tener con el macaco, a diferencia de por ejemplo la rana. Esto significaría que nuestro parentesco es mucho más cercano con el macaco que con la rana. En el fondo, y para resumir la idea, la biología molecular lo que nos va a permitir va a ser comparar la estructura de diversas moléculas presentes en seres vivos y de esta manera establecer algún tipo de relación evolutiva entre ellos a partir de las similitudes o diferencias que encontremos en el análisis. En este video estuvimos viendo qué eran las distintas evidencias evolutivas. Volvimos a recordar la definición del registro fósil. Hablamos sobre la anatomía comparada y la clasificación de las distintas estructuras según esta. Además de eso, hablamos sobre qué era la embriología, mencionamos qué era la biogeografía y su aporte como evidencia evolutiva, y finalmente estuvimos hablando un poco sobre la biología molecular y cómo esta nos sirve para cerciorarnos de las distintas relaciones evolutivas existentes.
Bueno, entonces eso sería todo por este video. Espero que se encuentren todos muy bien en sus casas junto a sus familias. Cuídense mucho, lávense las manitos, mantengan la distancia social, eviten salir lo más que puedan, cómanse sus vegetales, pórtense bien y bueno, nos estaremos viendo en otro video.